Archivos del abismo. ¿Por qué ser buena persona te está arruinando la vida? La mayoría de las personas que conoces caminan por el mundo como sombras de sí mismas. Se miran al espejo y ven una máscara. El ciudadano ejemplar, el hijo obediente, el trabajador incansable, la persona buena. Han pasado décadas podando las ramas de su propio ser para encajar en un jardín que no les pertenece. Pero hay un problema que se manifiesta en tus noches de insomnio, en esa ansiedad inexplicable que te aprieta el pecho cuando todo parece estar bien, o en ese estallido de ira irracional que te asusta incluso a ti mismo. Carl Jung, el arquitecto de las profundidades de la mente humana, dijo una vez: nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Bienvenido a la exploración de tu propia sombra. Hoy no vamos a hablar de cómo ser más positivo, no vamos a hablar de cómo vibrar alto, ignorando tus problemas. Hoy vamos a hacer algo mucho más peligroso y, por lo tanto, mucho más liberador. Vamos a descender al sótano de tu psique. Vamos a buscar a ese monstruo que has mantenido encadenado en la oscuridad. Porque ese monstruo tiene las llaves de tu verdadera libertad, de tu creatividad estancada y de tu poder personal. Si te quedas hasta el final de este viaje, entenderás por qué tu búsqueda de la bondad es lo que te mantiene débil. Y te entregaré la técnica exacta que el mismo Jung utilizaba para extraer el oro del abismo. Prepárate, porque después de esta hora, la imagen que tienes de ti mismo no volverá a ser la misma. Hablemos de una de las mentiras más grandes que nos han contado, la mentira del hombre bueno. Desde que somos niños, se nos premia por ser inofensivos. ¡Qué niño tan bueno! Nunca rompe un plato, dicen los adultos. ¡Qué persona tan amable! Nunca dice que no. Hemos confundido la virtud con la incapacidad de hacer daño. Pero escucha con atención, ser incapaz de hacer daño no te hace virtuoso, te hace inofensivo, te hace una presa fácil para las circunstancias y para aquellos que sí han aprendido a causar su agresividad. Un conejo no es bueno por no morder al lobo. El conejo simplemente no puede morder al lobo. La verdadera bondad, la verdadera virtud de la que hablaba Jung, solo pertenece a aquel que tiene colmillos, que conoce su capacidad para la destrucción, y aún así, elige mantener su espada en la vaina. ¿Por qué te cuento esto? Porque gran parte de tu cansancio vital viene de aquí. Estás gastando una cantidad inmensa de energía psíquica en mantener esa máscara de persona perfecta. Cada vez que sentiste envidia y la tragaste con una sonrisa falsa, alimentaste a la sombra. Cada vez que quisiste decir no pero dijiste sí por miedo al rechazo, le diste más fuerza al monstruo en el sótano. Jung observó que todo aquello que rechazamos de nosotros mismos porque no encaja con nuestro ideal moral, no desaparece, se va al inconsciente, se convierte en la sombra. Y la sombra no es mala por naturaleza, es simplemente energía no integrada. Imagina que eres un reino. Para mantener la paz, has desterrado a tus guerreros más feroces, a tus poetas más apasionados y a tus críticos más agudos, porque eran demasiado ruidosos o políticamente incorrectos. Ahora, tu reino es pacífico. Sí, pero es un reino débil, aburrido y vulnerable. Los guerreros desterrados están en las fronteras, convirtiéndose en bandidos, planeando cómo saquear el castillo que una vez juraron proteger. Eso es lo que ocurre cuando ignoras tu lado oscuro. Tu sombra empieza a sabotear tus relaciones. Empiezas a atraer personas que manifiestan exactamente aquello que tú te prohíbes ser. Empiezas a sentir un vacío que ningún éxito material puede llenar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué te atraen tanto los villanos en las películas, o por qué sientes una fascinación secreta por las historias de transgresión? Es tu sombra saludándote desde el otro lado del espejo. Es tu ser completo recordándote que estás viviendo solo a medias. En los próximos minutos, vamos a definir exactamente qué es este concepto técnico y cómo puedes empezar a identificar las grietas
por donde tu sombra está filtrando tu energía vital. No busques la perfección. Busca la totalidad, porque solo el que acepta su oscuridad puede, finalmente, ser dueño de su luz. Para entender tu sombra, debemos viajar al origen. Imagina que cuando naces, eres una esfera de luz pura, completa, sin divisiones. Eres potencial puro. Eres capaz de una furia salvaje, de un amor infinito, de una curiosidad insaciable y de un egoísmo absoluto. Todo está ahí, en equilibrio. Pero entonces, aparece la sociedad, aparecen tus padres, tus maestros, tu religión, y para que puedas sobrevivir en el mundo de los humanos, se te entrega un saco invisible que cuelgas a tu espalda. Desde muy temprana edad, empiezas a notar que ciertas partes de ti no son bienvenidas. Si gritabas demasiado fuerte cuando tenías hambre o rabia, tus padres se alejaban o te reprendían. En ese momento, tu cerebro de niño aprendió una lección de supervivencia. Para ser amado, mi agresividad debe desaparecer. Y así, lanzaste tu agresividad al saco. Si eras una niña, con un liderazgo natural y asertividad, y la sociedad te dijo que debías ser dulce y callada, lanzaste tu poder personal al saco. Si eras un niño sensible, inclinado a las artes y al llanto, y te dijeron que los hombres no lloran, lanzaste tu sensibilidad al saco. Este saco es lo que Carl Jung llamó la sombra. Pero aquí está la tragedia. El saco no es un vacío, es un almacén de energía viva. Todo lo que metes ahí no muere. Simplemente se exilia de tu conciencia. Y cuanto más grande es el saco, menos energía tienes para vivir. Por eso mucha gente llega a los 30 o 40 años, sintiéndose crónicamente cansada, apática, sin pasión. No es que no tengan energía. Es que el 80% de su energía vital está ocupada manteniendo el saco cerrado, para que nada de lo que hay dentro escape y arruine su imagen pública. Piensa en tu psique como una mansión inmensa. De niño, te dijeron que solo podías vivir en la sala de estar y en la cocina. Te prohibieron bajar al sótano. Te dijeron que las habitaciones del segundo piso eran peligrosas y que el jardín trasero estaba maldito. Con el tiempo, te olvidaste de que esas habitaciones existen. Ahora vives apretado en 2 habitaciones, preguntándote por qué tu vida se siente tan pequeña si tu casa es, supuestamente, tan grande. La sombra es todo ese metraje cuadrado de tu alma que te han prohibido habitar. Y el costo de vivir en una mansión, usando solo el 10% del espacio, es la depresión, el vacío existencial y una sensación constante de estar fingiendo. Ahora bien, ¿cómo puedes ver lo que hay en tu saco si tú mismo te has programado para no verlo? La respuesta es magistral y aterradora. La sombra se manifiesta a través de los demás. Esto es lo que Jung llamó proyección. La proyección es un mecanismo de defensa psíquica. Como tu ego no puede admitir que tiene pensamientos oscuros, sucios o egoístas, tu mente hace algo brillante. Los proyecta en el mundo exterior como si fueran un proyector de cine. Tú no ves la película en la lente, la ves en la pantalla. Los demás son tu pantalla. Conoces a esa persona en tu trabajo o en tu familia que te irrita de una manera desproporcionada. No hablo de una molestia normal. Hablo de una irritación que te quita el sueño, que te hace hablar de ella durante horas, que te genera una indignación moral profunda. Escucha esto con el corazón abierto. Lo que te irrita de los demás es una parte de ti mismo que no te permites reconocer. Si te indigna profundamente la arrogancia de alguien, es muy probable que tú tengas un gran deseo de ser reconocido y brillar. Pero te has obligado a ser humilde y pequeño. ¿Cómo tú haces el sacrificio de esconder tu brillo? No soportas que otro se dé el permiso de mostrar el suyo. Si te obsesiona la pereza de los demás, quizás eres una persona adicta al trabajo que ha enterrado su necesidad de descanso y placer en el fondo del saco. Ver a alguien descansando sin culpa es un insulto para tu sombra, que clama por ese mismo descanso. Incluso el enamoramiento obsesivo es una proyección. Cuando idealizamos a alguien y creemos que es perfecto, un ángel, la fuente de toda luz, estamos proyectando nuestra propia luz interior
nuestra sombra positiva, en ellos, porque no creemos ser dueños de esa grandeza. La proyección es el mapa más exacto hacia tu tesoro. Cada vez que juzgas, estás confesando. Cada vez que señalas con el dedo, 3 dedos te señalan a ti. La pregunta que debes hacerte no es por qué esa persona es tan horrible, sino que hay de esa persona dentro de mí que me da tanto miedo aceptar. Descubrir esto es doloroso, rompe el ego, pero es el único camino hacia la totalidad. Si quieres dejar de ser una marioneta de tus reacciones emocionales, debes empezar a recuperar tus proyecciones. Debes mirar al enemigo y decir: ese que veo ahí, también vive en mí. Solo cuando reclamas lo que proyectas, dejas de gastar energía odiando al mundo y empiezas a usar esa energía para construir tu propio destino. Llegamos al punto de inflexión. La mayoría de las corrientes de autoayuda barata te dirán que debes eliminar tus pensamientos negativos, limpiar tu karma o extirpar tus defectos. Carl Jung se reiría de esa ingenuidad. La psique humana no es un jardín se pueda deshiervar hasta que solo queden flores blancas. La psique es un ecosistema salvaje. Si eliminas a los depredadores, las presas se multiplican y destruyen el bosque. Si intentas eliminar tu sombra, terminas eliminando tu propia vida. El proceso que buscamos no es la purificación, es la alquimia. En la antigua alquimia, el objetivo era transmutar el plomo, lo pesado, lo sucio, lo oscuro en oro. Pero los alquimistas sabían un secreto. No puedes hacer oro de la nada. Necesitas el plomo. El oro está dentro del plomo. Tu sombra es tu plomo. Contiene la materia prima de tu genio. Imagina a un artista que ha reprimido toda su tristeza y su dolor porque quiere ser siempre positivo. Su arte será plano, aburrido, carente de alma. Pero si ese mismo artista toma su sombra, es su melancolía, su angustia, su deseo prohibido, y la pasa por el filtro de su técnica, crea una obra maestra que conmueve al mundo. Eso es integración. Integrar la sombra significa sentar a tu monstruo a la mesa de negociaciones. Es decirle: sé que estás ahí, sé que tienes una agresividad inmensa. Ya no voy a dejar que salgas escondidas a destruir mis relaciones, pero a partir de hoy, te voy a dar un trabajo. Usaré tu fuerza para que me des la valentía de pedir ese aumento, para poner límites a quienes me abusan, y para defender lo que amo. Cuando integras tu sombra, ocurre algo milagroso. Recuperas tu energía. Esa fatiga crónica de la que hablábamos antes desaparece. ¿Por qué? Porque ya no tienes que vigilar la puerta del sótano. El prisionero ahora es tu aliado. Una persona que ha integrado su sombra es alguien magnético. No es alguien perfecto. Es alguien real. Tiene un peso, una presencia. Cuando entra en una habitación, la gente lo nota. Hay una oscuridad controlada en sus ojos que impone respeto, porque se nota que conoce el abismo, pero ha decidido caminar sobre él. Hay una frase moderna que resuena con la sabiduría de Jung. Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Vivimos en una cultura que castra la agresividad, que confunde la fuerza con la maldad. Pero la agresividad no es maldad. La agresividad es la energía necesaria para irrumpir en el mundo, para crear espacio, para proteger lo que es sagrado. Sin esa chispa oscura, eres una hoja seca movida por el viento de las opiniones ajenas. Mira a los grandes líderes de la historia. Mira a figuras como Martin Luther King o Gandhi. A menudo los pintamos como santos pasivos. Pero eran hombres con sombras inmensas y poderosas. Tenían una voluntad de hierro y una agresividad canalizada que les permitió enfrentarse a imperios. No eran hombres buenos en el sentido de ser inofensivos. Eran hombres peligrosos que tenían su oscuridad bajo el control de una voluntad superior. Ser bueno porque no tienes el valor de ser malo no tiene mérito. El mérito está en tener la capacidad de ser cruel, de ser egoísta, de ser despiadado, y decidir conscientemente no serlo. Ese es el individuo completo. ¿Cómo se ve esto en tu vida diaria?
Si no tienes acceso a tu sombra, no puedes decir no. Y si no puedes decir no, tu SI acentuada no vale nada. Alguien que no puede negarse, es un esclavo que finge ser un santo. Cuando recuperas tu sombra, recuperas tu voz. Dejas de buscar la aprobación constante de los demás porque ya no tienes miedo de que vean tu oscuridad. Tú ya la viste, ya la aceptaste y ya la dominaste. Este es el secreto que las élites y los iniciados han conocido por siglos. El poder real no viene de la luz externa. Viene de la capacidad de integrar las fuerzas primordiales que viven en el sótano de la conciencia. No estamos aquí para ser perfectos. Estamos aquí para ser uno. Y el uno incluye el cielo y el infierno, la razón y el instinto, el santo y el pecador. Desde que el primer ser humano se sentó frente a una hoguera, hemos contado la misma historia. El caballero que sale del castillo se interna en el bosque oscuro y se enfrenta al dragón para rescatar el tesoro a la doncella. No es solo un cuento para niños, es el mapa genético de tu psique. Carl Jung entendió que los mitos no son mentiras. Son verdades psicológicas vestidas de símbolos. El castillo es tu zona de confort, tu ego, lo que crees que eres. El bosque oscuro es tu inconsciente. Y el dragón es tu sombra. Porque el dragón custodia el oro. Porque el tesoro no está en la plaza del pueblo, a plena luz del día. Porque la vida ha dispuesto las cosas de tal manera, que lo que más necesitas, se encuentra siempre en el lugar donde menos quieres mirar. Si tienes miedo a la confrontación, tu capacidad de liderazgo, está dentro del dragón de la asertividad. Si tienes miedo a tu propia sexualidad, tu vitalidad creativa, está dentro del dragón del deseo que has llamado sucio. La mayoría de las personas pasan su vida intentando convencer al dragón de que se vaya. O peor aún, fingen que el dragón no existe. Se quedan en el castillo, que con el tiempo se vuelve viejo, polvoriento y asfixiante. Pero el héroe, esa parte de ti que decidió hacer clic en este video, sabe que el único camino hacia la expansión es el descenso. Integrar la sombra es, literalmente, comerse el corazón del dragón. Es absorber su fuego, para que ahora sea tu fuego. Cuando dejas de huir de lo que te asusta de ti mismo, esa energía deja de perseguirte y empieza a impulsarte. Por eso, en los mitos, el héroe que vence al monstruo siempre regresa con un poder que el resto de la comunidad no posee. Regresa con la visión, regresa con la medicina. Entremos ahora en uno de los rincones más profundos y fascinantes de la psicología de Jung, un lugar donde tu sombra se mezcla con tu destino romántico, el ánima y el animus. Jung descubrió que ningún hombre es 100% masculino, y ninguna mujer es 100% femenina. En el alma de cada hombre vive una figura femenina interna llamada ánima. Y en el alma de cada mujer vive una figura masculina interna llamada animus. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la sombra? Todo. Como la sociedad nos obliga a identificarnos rígidamente con nuestro género biológico, lanzamos al saco de la sombra todas las cualidades del sexo opuesto. El hombre lanza al saco su ternura, su intuición, su capacidad de conexión emocional. La mujer lanza al saco su lógica fría, su agresividad competitiva, su autoridad. Y aquí ocurre la magia y la tragedia de las relaciones. Aquello que has exiliado dentro de ti, lo buscarás desesperadamente fuera. ¿Te has preguntado por qué te enamoras locamente de personas que son malas para ti o que tienen un carácter que parece opuesto al tuyo? No es amor a primera vista. Es proyección a primera vista. Estás viendo tu ánima o tu animus caminando en el cuerpo de otra persona. Si eres un hombre que ha reprimido totalmente su sensibilidad, te sentirás fatalmente atraído por mujeres extremadamente emocionales o volubles. No porque las ames a ellas, sino porque tu alma tiene hambre de esa sensibilidad que tú mismo te prohíbes. Estás intentando completarte a través del otro. Si eres una mujer que ha reprimido su poder y su autoridad, te verás atraída por hombres autoritarios o incluso abusivos. Porque ellos manifiestan la sombra de poder que tú no te atreves a reclamar para ti misma.
El problema es que nadie puede cargar con tu alma por ti. Cuando la proyección se rompe, y siempre se rompe, empiezas a odiar a la pareja por ser quien es, en lugar de ser el ideal que tú proyectaste. La verdadera madurez, la integración de la sombra en las relaciones, consiste en dejar de buscar tu otra mitad en el mundo externo y empezar a cultivarla en tu interior. Un hombre que ha integrado su ánima no pierde su masculinidad, al contrario, se vuelve un hombre completo, capaz de crear y conectar. Una mujer que ha integrado su animus no pierde su feminidad, se vuelve una mujer poderosa, capaz de dirigir y proteger su visión. Cuando dejas de proyectar tu sombra sexual en tu pareja, finalmente puedes ver al otro ser humano tal como es, y solo entonces, el verdadero amor es posible. Si estás escuchando esto, y sientes un peso en el pecho, si te das cuenta de que gran parte de tu vida ha sido una actuación, es probable que estés entrando en lo que los alquimistas llamaban la nigredo. En la alquimia, la nigredo es la fase del ennegrecimiento. Es el momento en que la materia prima se pudre, se descompone y se vuelve negra. Es una fase de absoluta oscuridad, y en psicología es la etapa más peligrosa y, a la vez, más sagrada de la integración de la sombra. Es lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. Mucha gente huye de aquí. Cuando la sombra empieza a emerger, cuando tus proyecciones se rompen, y te das cuenta de que no eres tan bueno como creías, o que tus enemigos son solo espejos. El ego entra en pánico, sientes depresión, sientes un vacío insoportable, sientes que nada tiene sentido. La sociedad moderna te dirá que tomes una pastilla, que te distraigas con redes sociales, que vibras positivo para salir de ahí rápido. Pero Jung te diría lo contrario: quédate en la oscuridad. No intentes encender la luz antes de tiempo. ¿Por qué? Porque en la nigredo es donde el falso yo se quema. Si no pasas por el fuego de la autoconciencia dolorosa, solo estás poniendo un parche sobre una herida infectada. Para que el oro aparezca, el plomo tiene que ser fundido, para que tu verdadero ser nazca. La máscara que construiste para complacer a tus padres y a la sociedad tiene que morir. Esta fase se siente como una muerte porque, técnicamente, es una muerte. Está muriendo la versión de ti que era una marioneta de las expectativas ajenas. No luches contra la tristeza, que ser ya al ver tu sombra. Esa tristeza es el solvente que limpia tu visión, es el precio que pagas por la verdad. Recuerda, solo en la noche más profunda se pueden ver las estrellas. Solo cuando admites tu capacidad para el mal, para el egoísmo y para la cobardía, dejas de ser una caricatura y empiezas a ser un hombre o una mujer de verdad. La nigredo no es un error de tu vida, es el inicio de tu iniciación. Aquí es donde la psicología de Jung se toca con la magia. Cuando empiezas a trabajar en tu sombra, cuando dejas de proyectar y empiezas a mirar hacia adentro, ocurre un fenómeno extraño que Jung llamó sincronicidad. La sincronicidad es la aparición de una coincidencia significativa en el mundo externo que refleja un estado interno. No es solo una casualidad. Es el universo guiñándote el ojo. Es una prueba de que la frontera entre tu mente y la realidad no es tan sólida como te enseñaron en la escuela. ¿Has notado que cuando finalmente decides enfrentar un miedo a aceptar una verdad dolorosa sobre ti mismo, de repente aparece un libro, una persona con una oportunidad que parece diseñada exactamente para ese momento? Esto ocurre porque, según Jung, el inconsciente no está solo dentro de tu cabeza. Hay un inconsciente colectivo, un océano de símbolos y energías que compartimos todos los seres humanos. Cuando mueves una pieza en tu sombra, estás moviendo una pieza en el tablero del mundo. Esto ocurre porque, según Jung, el inconsciente no está solo dentro de tu cabeza. Hay un inconsciente colectivo, un océano de símbolos y energías que compartimos todos los seres humanos. Cuando mueves una pieza en tu sombra, estás moviendo una pieza en el tablero del mundo. Cuando dejas de odiar a un enemigo y recuperas esa proyección, ese enemigo a menudo desaparece de tu vida
o cambia su actitud hacia ti misteriosamente. Cuando dejas de negar tu derecho a la abundancia y enfrentas tu sombra de carencia, el dinero empieza a fluir de fuentes inesperadas. La sincronicidad es la señal de que estás alineado. Es la confirmación de que ya no estás luchando contra la corriente de la vida, con tu pequeño ego, sino que estás fluyendo con la totalidad de tu ser, sombra incluida. Pero ten cuidado. La sincronicidad no siempre es amable. Si sigues negando tu sombra, el universo te enviará sincronicidades de advertencia. Te enviará una y otra vez el mismo tipo de jefe abusivo, el mismo tipo de pareja infiel, el mismo tipo de accidente financiero. No es mala suerte. Es tu sombra golpeando tu puerta desde el exterior, intentando desesperadamente que la dejes entrar. Aprende a leer los eventos de tu vida como si fueran un sueño. Si algo se repite, es un mensaje. Si algo te impacta profundamente, es una señal. El mundo es un oráculo que habla el lenguaje de tu propio inconsciente. Carl Jung vivió en una época de extremismos. Vio el ascenso de los totalitarismos y entendió algo que hoy hemos olvidado. La masa es siempre más estúpida y más peligrosa que el individuo. ¿Por qué? Porque cuando una persona se une a un grupo, su responsabilidad individual se disuelve. Pero hay un secreto más oscuro: la sombra colectiva. Jung observó que cuando las personas no trabajan en su propia sombra individual, esa sombra no desaparece, sino que se acumula. Se suma a la sombra del vecino, del colega, del compatriota. Y cuando esa sombra colectiva alcanza un punto crítico, necesita un canal para expresarse. Ese canal suele ser el odio hacia un otro, un grupo externo, una ideología contraria, una minoría. Aquí es donde entra el peligro de ser una persona buena que ignora su sombra. Si tú no eres consciente de tu propia capacidad para la crueldad, para el juicio y para la agresión, eres la presa perfecta para la manipulación social. ¿Por qué? Porque el sistema sabe cómo usar tu sombra contra ti sin que te des cuenta. Cuando los medios de comunicación o las redes sociales te dicen a quién debes odiar o qué causa debe indignarte moralmente, están apelando a tu sombra no integrada. Te dan permiso para ser agresivo y cruel, pero bajo el disfraz de la justicia o la bondad. Es la sombra saliendo a pasear con un traje de gala. El individuo que ha hecho el trabajo de sombra es el único que es verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque ese individuo ya conoce a su propio demonio. Ya sabe que es capaz de odiar, de mentir y de ser egoísta. Y como ya lo sabe, cuando alguien intenta manipularlo usando el odio o el miedo, él lo reconoce al instante. No puede ser arrastrado por la masa porque ya no necesita proyectar su oscuridad en los demás para sentirse puro. La integración de la sombra es el acto de rebeldía más grande que existe. Una sociedad de personas que conocen su propia oscuridad es una sociedad que no puede ser llevada a la guerra por mentiras, que no puede ser dividida por ideologías baratas, y que no puedes ser controlada por el miedo al que dirán. Si no conoces tu sombra, eres un peón en el juego de quienes nos en la sombra colectiva y saben cómo activarla. Tu capacidad de decir no a la presión del grupo depende enteramente de cuánta oscuridad hayas integrado. Solo quien ha descendido a su propio infierno puede mantenerse firme cuando el mundo exterior se incendia. Pregúntate, ¿cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? ¿Y cuántas son solo proyecciones de una sombra colectiva que te han vendido como moralidad? Integrar la sombra es recuperar tu soberanía. Es dejar de ser una célula en un organismo ciego llamado masa y convertirte en un individuo. Y para Jung, la salvación de la humanidad no dependía de grandes movimientos políticos, sino del trabajo silencioso de cada individuo enfrentando a sus propios fantasmas en la privacidad de su alma. Una vez que has recuperado tu sombra de las garras de la masa, ocurre algo asombroso. Empiezas a tener acceso a dos figuras internas que parecen venir de otro mundo: el sabio y el loco. Jung se dio cuenta de que la sombra no solo contiene lo malo, contiene todo lo que el ego considera demasiado. Y a menudo, lo que el ego considera demasiado
es nuestra conexión directa con la sabiduría del universo, con esa intuición que parece sobrenatural. El ego es racional, lógico, limitado. El ego quiere que todo tenga una explicación científica y lineal. Pero la sombra es el puente hacia el inconsciente colectivo, hacia la memoria de toda la especie humana. Cuando integras tu sombra, le das permiso al loco interno para existir. El loco es esa parte de ti que no teme al juicio, que se atreve a saltar al vacío, que confía en el instinto por encima de la razón. Es el espíritu de la creatividad pura. Sin el loco, el sabio es aburrido y estéril, pero sin el sabio, el loco es autodestructivo. Al abrazar tu oscuridad, permites que estas dos fuerzas trabajen juntas. De repente, empiezas a saber cosas, sin saber cómo las sabes. Es una intuición, te avisa de peligros, antes de que ocurran. Que te da la solución a un problema, mientras te duchas. O que te permite leer las intenciones de las personas, simplemente por su energía, más allá de sus palabras. Esta intuición parece sobrenatural porque opera fuera del tiempo y el espacio del ego, pero es simplemente la función natural de una psique que ya no está dividida. Cuando dejas de gastar energía en reprimir tu sombra, esa energía se redirige hacia tus facultades perceptivas. Tus sentidos se agudizan, tu capacidad de ver patrones en el caos aumenta. Te conviertes en lo que los antiguos llamaban un vidente o un chamán en tu propia vida. No es que tengas poderes mágicos. Es que finalmente estás usando el 100% de tu cerebro y de tu alma, en lugar del pequeño 10% que la sociedad considera normal. El sabio integrado es aquel que puede mirar el abismo y ver el orden. El loco integrado es aquel que puede jugar en el mundo sin que el mundo lo rompa. Juntos, te dan una brújula infalible. Ya no necesitas buscar consejo fuera. Ya no necesitas seguir gurúes. Tu propia sombra, ahora, iluminada por tu conciencia, se convierte en tu maestro más fiel. Llegamos al núcleo de la tecnología mental de Carl Jung. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es el mapa, pero la imaginación activa es el vehículo. Jung no inventó esto solo para sus pacientes. Él mismo lo utilizó durante su propia crisis personal para no volverse loco, documentando sus encuentros en el famoso libro rojo. ¿Qué es la imaginación activa? No es una visualización guiada, no es meditación de mente en blanco. Y definitiva, mente no es una fantasía pasiva, es un encuentro dialéctico con las figuras de tu inconsciente. Vamos a desglosar este proceso en sus 4 etapas alquímicas, para que entiendas la gravedad y el poder de lo que estás a punto de hacer. 1. El descenso al silencio. No puedes hablar con tu sombra mientras chequeas el teléfono o piensas en la lista de las compras. La sombra es tímida y solo aparece cuando el ruido del ego se apaga. Debes entrar en un estado de receptividad total. Imagina que tu mente es un lago. Para ver lo que hay en el fondo, el agua debe dejar de agitarse. En este silencio, no buscas un pensamiento, buscas una imagen. Puede ser una persona, un animal, un monstruo o simplemente una masa de color. Esa es la cara que tu sombra ha elegido hoy. 2. La autonomía de la imagen. Aquí es donde la mayoría falla. El ego quiere controlar la imagen. Quiere que el monstruo pida perdón, que la figura oscura sea amable. No lo permitas. Si la figura que aparece en tu mente te insulta, déjala que te insulte. Si se ríe de ti, deja que se ría, para que la imaginación activa funcione. Debes darle autonomía total a esa parte de ti. Debes tratarla como si fuera una persona real sentada frente a ti. Solo si es independiente de tu voluntad. Es una comunicación real con el inconsciente. 3. El diálogo ético. Aquí empieza el trabajo pesado. Debes hablarle. Pregúntale, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me saboteas cuando intento tener éxito? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Y luego, escucha. La respuesta puede venir como una voz, como una sensación física o como otra imagen. Pero cuidado,
No debes ser un esclavo de tu sombra. No hagas todo lo que te pides si eso implica destruir tu vida. El objetivo es la negociación. Es un intercambio de embajadores de dos reinos. Tú representas a la luz y a la conciencia. Ella representa al abismo y al instinto. Ambos se necesitan. Sin ti, ella es caos ciego. Sin ella, tú eres una cáscara vacía. 4. La encarnación. Jung decía que nada de esto sirve si se queda en la cabeza. Si en tu sesión de imaginación activa descubres que tu sombra está furiosa porque has abandonado tu creatividad, no basta con saberlo. Debes encarnar esa energía. Compra un lienzo y pinta. Gritar en el bosque. Escribe ese poema oscuro. Dale una salida física y controlada a esa energía. Si no le das un altar donde expresarse, ella convertirá tu vida en un sacrificio. Si la imaginación activa es invitar a la sombra a tomar un café. Los sueños son la sombra gritándote por megáfono mientras duermes. Jung decía que los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. Pero a diferencia de Freud, Jung no creía que los sueños fueran acertijos para ocultar deseos sexuales. Él creía que los sueños son compensatorios. Tú sí que busca el equilibrio. Si durante el día te comportas como un santo perfecto, por la noche es probable que sueñes que eres un criminal o que haces algo moralmente reprobable. No es porque seas una mala persona. Es porque tu mente está intentando compensar tu exceso de luz con un poco de oscuridad para que no te rompas. Para entender tu sombra a través de los sueños, debes fijarte en el antagonista. Quien te persigue en tus pesadillas es un hombre violento, es una mujer seductora y peligrosa, es un animal herido. Esa figura que te aterra en el sueño es, casi siempre, una parte de tu sombra que está intentando ser integrada. La razón por la que te persigue es porque tú estás huyendo de ella en la vida real. En el momento en que en el sueño te detienes, te das la vuelta y le preguntas al perseguidor, ¿quién eres y qué traes para mí? La pesadilla se detiene para siempre. El perseguidor se transforma. Vamos a dedicar los próximos minutos de este viaje a analizar 3 sueños arquetípicos que casi todos tenemos y que dicen sobre nuestra sombra. 1. El sueño de la caída o el vuelo. La sombra de la inflación del ego o el miedo a perder el control social. 2. El sueño de estar desnudo en público. La sombra de la persona y el miedo aterrador a que el mundo vea quiénes somos realmente debajo de la máscara. Y 3. El sueño de la casa con habitaciones nuevas. Este es el sueño de la sombra positiva. Descubres una parte de tu casa que no conocías. Es el inconsciente diciéndote que tienes talentos y poderes que aún no has reclamado. Aprender a leer tus sueños es como aprender un idioma extranjero. Al principio solo escuchas ruido, pero con el tiempo empiezas a entender la gramática del alma. Y cuando el alma ve que la escuchas, empieza a hablarte más claro. Las coincidencias aumentan, la confusión disminuye, tu sombra deja de ser un enemigo y se convierte en tu brújula nocturna. Estamos en un punto crítico del viaje. Ya hemos descendido al sótano. Hemos enfrentado al dragón y hemos aprendido a leer los mensajes del inconsciente. Ahora toca la parte que más motiva al espectador, la recompensa. Vamos a expandir esta información, enfocándonos en la transformación radical de la personalidad y ese concepto fascinante que es la sombra dorada. Para llegar a nuestra meta, profundizaremos en la psicología del éxito y el carisma. Hasta ahora, hemos hablado de la sombra como el vertedero de nuestros pecados, nuestra ira y nuestros deseos reprimidos. Pero Carl Jung descubrió algo que te dejará sin aliento. La sombra es 90% oro puro. Existe algo llamado la sombra dorada. ¿Por qué esconderíamos algo bueno? Suena ilógico, pero es una de las mayores tragedias humanas. A menudo, reprimimos nuestro talento, nuestra inteligencia superior, nuestra capacidad de liderazgo, nuestra belleza interna porque nos da miedo sobresalir. La sociedad nos enseña a ser humildes, a no creernos mucho, a encajar en el promedio. Si de niño eras un genio y te llamaron sabelotodo, mandaste tu inteligencia a la sombra. Si eras una persona
con una luz inmensa, y te dijeron que molestabas. Mandaste tu carisma a la sombra. La sombra dorada es todo ese potencial, te da miedo reclamar porque, si lo hicieras, ya no tendrías excusas para fracasar. Es mucho más fácil decir no puedo que aceptar que tienes el poder de un gigante y que simplemente has tenido miedo de usarlo. ¿Cómo reconoces tu sombra dorada? A través de la admiración obsesiva. Así como proyectas tu odio en tus enemigos, proyectas tu genialidad en tus ídolos. Si admiras a un líder, a un artista o a un empresario de manera eficaz y religiosa, lo que estás viendo es tu propio potencial reflejado en ellos. El universo te está mostrando, a través de esa persona, lo que tú podrías ser si tuvieras el valor de integrar tu propia luz. Integrar la sombra dorada es el acto de humildad más difícil del mundo. Porque te obliga a dejar de ser una víctima. Te obliga a decir, yo también tengo esa grandeza. Yo también soy capaz de crear eso. En el momento en que reclamas tu oro, tu vida deja de ser un ensayo y se convierte en la obra principal. Recuperas la confianza, que no se compra con libros de autoayuda, sino que nace de la integridad de ser tú mismo, sin pedir perdón por brillar. ¿Qué pasa después de un año de trabajar en tu sombra? No te conviertes en un santo, te conviertes en algo mucho mejor. Te conviertes en una persona antifrágil. La mayoría de la gente es frágil. Si alguien los insulta, se desmoronan. Si la economía cae, entran en pánico. Si su pareja los deja, sienten que mueren. Son frágiles porque su identidad es una cáscara delgada que solo acepta lo bueno. Pero cuando integras tu sombra, tu identidad se vuelve densa, pesada y profunda. Aquí están los 4 cambios reales que notarás en tu carácter. 1. El fin de la reactividad. Ya no eres un títere de las opiniones ajenas. Cuando alguien intenta herirte señalando un defecto, tú ya lo conoces. Ya has estado en tu propio sótano. Si alguien te llama egoísta o agresivo, tú puedes responder con calma. Es cierto, tengo esa parte dentro de mí, pero hoy la tengo bajo control. Y tú conoces la tuya. Al dejar de huir de tu verdad, te vuelves inatacable. 2. Carisma magnético. El carisma no es sonreír mucho. El carisma es presencia. Una persona que oculta su sombra emite una frecuencia de falsedad que los demás suelen instintivamente. En cambio, alguien que ha integrado su sombra emite una energía de totalidad. Se siente real. Ese peligro controlado que emana de alguien que conoce su fuerza es lo que atrae a las personas, a los negocios y a las oportunidades. 3. Claridad en la toma de decisiones. La mayoría de las personas toman decisiones basadas en el miedo a su propia sombra, miedo a ser juzgados, miedo a fallar. Tú empezarás a decidir desde tu centro. Sabrás distinguir entre lo que tu ego quiere y lo que tu alma necesita. Tu intuición, ahora conectada a la sombra, se vuelve un radar de alta precisión. Y 4. Una vitalidad inagotable. Este es el beneficio más físico. Como ya no gastas el 80% de tu energía manteniendo el saco cerrado, esa energía vuelve a tu cuerpo. Te sientes más joven, con más ganas de crear, con una libido más saludable y una capacidad de enfoque que antes te parecía imposible. No estabas cansado de la vida, estabas cansado de fingir. Para Carl Jung, y más tarde para estudiosos como Robert Moore, el rey es el arquetipo central del orden. Pero aquí está el secreto. No puedes ser el rey de tu vida si tienes miedo de tu propia oscuridad. El rey es aquel que ha integrado su sombra para convertirla en autoridad. Porque la mayoría de las personas sufren de escasez económica o falta de propósito, porque viven desde el arquetipo del niño o del plebeyo. Tienen miedo de tomar decisiones, miedo de ser juzgados y, sobre todo, miedo de ejercer poder. Han mandado su capacidad de mando a la sombra porque creen que el poder corrompe. Pero Jung nos enseña que el poder no corrompe. El poder revela quién eres. Si no integras tu sombra de poder, vivirás bajo el mando de otros. El rey integrado es aquel que utiliza la energía de su sombra para establecer límites y dirección.
en el mundo de los negocios y el dinero. El rey es el que sabe decir esta es mi tarifa, y no acepto menos. Es el que tiene la visión de construir algo que dure 100 años. Esta seguridad no nace de la arrogancia, nace de la integridad. Cuando has enfrentado a tu monstruo interno, ya no te asustan los monstruos del mercado, ni la competencia, ni las críticas. La abundancia fluye hacia el rey, porque el rey es un contenedor sólido. Si tu psique está dividida, eres como un cántaro roto. El dinero entra y se escapa por las grietas de tu inseguridad y tu autosabotaje. Al integrar tu sombra, sellas esas grietas. Te vuelves una persona de peso, y el universo, al igual que la sociedad, siempre niega los recursos a aquellos que demuestran que pueden sostenerlos con firmeza. Recuerda, un rey sin sombra es un tirano débil. Un rey con sombra integrada es un líder magnético que trae orden al caos de su propia vida y de su comunidad. Debajo del rey operan dos fuerzas que la mayoría de nosotros tenemos fracturadas: el guerrero y el amante, y ambos viven, en gran medida, en tu sombra. El guerrero, la sombra de la agresión. Te cuesta terminar lo que empiezas, te paralizas ante el conflicto. Eso es porque tu guerrero está atrapado en la sombra. Probablemente te enseñaron que la ira es mala, que pelear es de gente inculta, así que enterraste tu agresividad, pero sin esa agresividad canalizada, no tienes colmillos para la vida. El guerrero integrado no busca peleas, pero es capaz de terminarlas. Es la disciplina, el enfoque láser y la capacidad de sacrificarse por un ideal. Integrar la sombra del guerrero significa recuperar tu voluntad, significa dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu victoria. El amante, la sombra del deseo. Por otro lado, tenemos al amante. Es la parte de ti que conecta con la belleza, con el placer, con el arte y con la sensualidad. En muchas culturas, el amante es enviado a la sombra por culpa de la moralidad reprimida. Si has enterrado a tu amante, tu vida se siente seca, gris y mecánica. Puedes tener dinero y éxito, pero no sientes nada. Integrar la sombra del amante significa recuperar el gozo de estar vivo. Es permitirte desear, permitirte sentir y, sobre todo, permitirte conectar con los demás de forma profunda y auténtica. Cuando el guerrero y el amante trabajan juntos, bajo el mando del rey, te vuelves imparable. Tienes la fuerza para luchar por lo que quieres, guerrero, y la sensibilidad para disfrutarlo cuando lo consigues, amante. La mayoría de las personas están en guerra consigo mismas. Su guerrero quiere atacar, pero su amante tiene miedo de herir. O su amante quiere disfrutar, pero su rey interno se siente culpable. El trabajo de sombra de Carl Jung es el tratado de paz definitivo entre estas fuerzas. Es lo que te permite, finalmente, caminar por la vida con el pecho abierto y la espada afilada. Si Carl Jung viviera hoy, no iría a las iglesias ni a los hospitales para estudiar la sombra. Iría a las redes sociales. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una herramienta tan eficiente para crear, alimentar y proyectar la sombra como la pantalla que tienes frente a ti. Las redes sociales no son solo plataformas de comunicación, son máquinas de fragmentación del ser. En Instagram o LinkedIn, solo muestras tu persona, esa máscara de éxito, belleza y felicidad que mencionamos al principio, pero hay una ley inquebrantable de la psique. A mayor luz artificial en la máscara, más oscura y densa, se vuelve la sombra detrás de ella. Cuando pasas horas viendo la vida perfecta de los demás, tu sombra se alimenta de la envidia, la insuficiencia y el resentimiento. Pero como no puedes admitir que sientes esas cosas sucias, las redes sociales te ofrecen la salida perfecta, el juicio masivo. La sombra colectiva en los comentarios. ¿Has notado la virulencia de las cancelaciones online? Esa alegría cas y orgánica
que sienten las masas cuando alguien comete un error y es funado o destruido públicamente. Eso es la sombra en estado puro. La gente no ataca al cancelado por una superioridad moral real. Lo atacan porque esa persona ha manifestado una sombra que ellos también tienen, pero que no se atreven a reconocer. Al destruir al otro, sienten la ilusión de que han destruido su propio mal. Es un sacrificio ritual moderno. Es la nigredo proyectada en el muro de un extraño para no tener que vivirla en el espejo propio. Para protegerte en esta era de proyecciones digitales, debes aplicar una higiene de sombra radical. Si no lo haces, terminarás viviendo una vida que no es la tuya, movido por hilos invisibles de comparación y odio. Aquí están los pilares para blindar tu psique. 1. Detecta tu trigger digital. La próxima vez que sientas un impulso de odio o una indignación extrema hacia un creador de contenido, un político o un influencer, Deitant, no cierres la aplicación todavía. Pregúntate, ¿qué parte de este villano vive en mí? Si te molesta su arrogancia, busca tu propia arrogancia oculta. Si te molesta su vulnerabilidad, busca donde te prohíbe ser vulnerable. En el momento en que retiras la proyección, el algoritmo pierde poder sobre tus emociones. Ya no eres una batería que alimenta la indignación masiva. Eres un individuo que observa una pantalla. 2. El ayuno de la persona. Pasa tiempo donde nadie te mire, donde no haya posibilidad de tomar una foto ni de contarle a nadie lo que estás haciendo. La sombra crece cuando vivimos para la mirada del otro. Cuando haces algo solo para ti, de un hobby, un paseo, una oración, estás alimentando tu ser real y dejando que la máscara descanse. La sombra se integra en el silencio, no en el ruido del like. 3. La compasión como herramienta de poder. Entender la sombra te da un superpoder, la capacidad de ver a través de las máscaras de los demás. Cuando alguien te ataca, en redes o en la vida real, ya no te lo tomas personal. Sabes que no te están hablando a ti. Están hablándole a su propia sombra proyectada en ti. Esa claridad te da una calma que el 99% de la población no tiene. La compasión no es debilidad. Es la comprensión de que todos estamos librando la misma guerra interna contra nuestra propia oscuridad. Estamos llegando al final de este mapa, hacia tu propio centro. Carl Jung llamó a la etapa final del desarrollo humano individuación, y el corazón de la individuación es el Mysterium Conjunctionis, la boda mística entre tu luz y tu sombra. No eres una mitad buscando otra mitad fuera. Eres un ser completo que se ha pasado la vida creyéndose fragmentado. La unión de los opuestos ocurre cuando dejas de luchar contra ti mismo. Cuando puedes ser tan fuerte como un guerrero y tan tierno como una madre, tan lógico como un científico y tan intuitivo como un místico, tan ambicioso como un rey y tan humilde como un monje. Integrar la sombra no te hace una persona mala. Te hace una persona completa. Y una persona completa es lo que el mundo más necesita hoy. No necesitamos más personas buenas que esconden su odio bajo la alfombra. Necesitamos personas reales que conozcan su potencial para el mal y decidan, cada día, usar su fuerza para el bien. Esa es la verdadera alquimia. Has tomado el carbón de tu trauma, de tu dolor y de tus partes rechazadas, y a través del fuego de la conciencia que hemos mantenido durante esta hora, lo has transformado en el diamante y de una identidad inquebrantable. Escucha bien, porque esto es lo que nadie te dirá en los medios tradicionales. Tu libertad es tu responsabilidad. Hemos explorado los sótanos de la mente. Hemos desenmascarado a los dragones de la sociedad y hemos recuperado el oro de tu propia grandeza. Ahora, la pregunta no es qué he aprendido, sino quién soy ahora. Ser un individuo integrado significa aceptar que eres el héroe y el villano de tu propia historia. Significa dejar de culpar a tus padres, a tu ex, al gobierno o al sistema por tu falta de felicidad. Si sigues culpando al exterior, estás regalando tu poder. Al aceptar tu sombra, recuperas el mando. Este es tu manifiesto a partir de hoy. 1.
No buscaré la perfección, buscaré la totalidad. Entiendo que mis grietas son por donde entra la luz y por donde sale mi fuerza. 2. No seré inofensivo. Seré peligroso pero bajo control. Mi agresividad es mi escudo. Mi deseo es mi motor y mi juicio es mi brújula. 3. No proyectaré mi oscuridad en el mundo. Cada vez que sienta odio, miraré hacia adentro. Cada vez que sienta envidia, buscaré mi talento oculto. 4. Seré soberano de mi atención. Mi mente no es un vertedero para la sombra colectiva de las redes sociales. Yo decido que entra en mi templo. Para que estas palabras no se las lleve el viento, vas a comprometerte con el siguiente plan de entrenamiento. Esto es lo que separa a los espectadores de los iniciados. Semana 1. El observador silencioso. Del día 1 al día 7. Durante esta semana, tu único trabajo es detectar proyecciones. Lleva una libreta contigo, física o digital. Cada vez que alguien te haga sentir una emoción extrema, ira, indignación, envidia o admiración excesiva, anótalo. Pregunta clave: ¿qué cualidad de esta persona me está disparando y dónde vive esa cualidad? En mi pasado o en mis deseos reprimidos. No juzgues lo que encuentres, solo observa. Estás mapeando tu sombra. Semana 2. El diálogo con el espejo. Del día 8 al día 15. Ahora que tienes el mapa, vamos a usar la imaginación activa. Dedica 15 minutos al día, en un lugar oscuro y silencioso. Visualiza a una de las personas que anotaste en la semana 1. Deja que su imagen se transforme en una figura simbólica: un anciano, un guerrero herido, un animal. Táblale, pregúntale qué necesita. Anota las respuestas. Te sorprenderá descubrir que tu odio hacia otros es en realidad una parte de ti pidiendo ayuda. Semana 3. El sacrificio de la persona. Del día 16 al día 23. Esta semana vas a romper tu máscara. Identifica una cosa que haces solo para complacer a los demás, para mantener tu imagen de persona buena. Acción. Di un no que te dé miedo decir. Deja de hacer una tarea que odias pero que haces por compromiso. Muestra una vulnerabilidad real ante alguien de confianza. Al romper la máscara, dejas que la energía de la sombra empiece a circular. Te sentirás ligero, quizás asustado, pero por primera vez, real. Semana 4. La encarnación del oro. Del día 24 al día 30. En los últimos días, vas a actuar desde tu sombra dorada. Identifica ese talento o esa ambición. Te da miedo reclamar porque no eres lo suficientemente bueno o qué dirán. Acción. Haz una cosa concreta que haga esa versión poderosa de ti. Lanza ese proyecto. Escribe ese capítulo. Contacta a esa persona. Actúa como si ya hubieras integrado tu poder. El universo responde a la acción, no solo al pensamiento. Has llegado al final de este tratado sobre la sombra, pero en realidad, acabas de llegar al principio de tu vida. Carl Jung pasó su vida recordándonos que el mayor peligro para la humanidad no son las bombas atómicas, sino nuestra propia psicología no comprendida. Al ver este video, al procesar estas palabras, has dado un paso que la mayoría teme dar. Has decidido dejar de ser una víctima del destino para convertirte en el maestro de tu alma. No te pido que me creas, te pido que lo experimentes. Baja al sótano, abraza a tu monstruo, reclama tu oro y camina por el mundo con la frente en alto. El mundo no necesita más santos de plástico. Necesita personas enteras. Personas que no tengan miedo de su propia luz porque ya conocen su propia oscuridad. Gracias por acompañarme en este descenso. Si este viaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, compártelo con otra alma en busca. Suscríbete para seguir explorando los manuscritos perdidos de la psique humana. Recuerda, tu sombra no es tu enemiga. Es la mitad de tu poder que aún no te has atrevido a usar.